Muy buenas tardes, días o noches. Yo soy Lani y les doy la bienvenida a la Librería Encantada, donde cada página es un hechizo y cada historia una puerta a lo desconocido. Aquí las palabras cobran vida y juntos nos sumergiremos en mundos fascinantes, personajes inolvidables y relatos que dejarán huella en el alma. Así que toma asiento, prepárate una bebida caliente y déjate envolver por la magia de la lectura. En esta ocasión le daremos lectura al capítulo 6 de la novela de Louisa May Alcott, Mujercitas. Capítulo 6. Beth descubre el palacio hermoso. La casa grande resultó ser un palacio hermoso, aunque pasó algún tiempo antes de que todas entraran en él. Beth encontró muy difícil pasar junto a los leones. El viejo señor Lawrence fue el más grande de todos, pero después de su visita, cuando dijo algo gracioso o amable a cada muchacha y habló de viejos tiempos con la señora March, nadie, con excepción a la tímida Beth, le temía mucho. El otro león era su pobreza y la riqueza de Laurie, porque no querían aceptar las atenciones a las cuales no podían corresponder. Pero después de algún tiempo descubrieron que él era quien se consideraba favorecido. Todo le parecía poco para demostrar su gratitud a la bienvenida maternal de la señora March, la compañía alegre de las chicas y el consuelo que encontró en su humilde casa, de modo que pronto olvidaron el orgullo y cambiaron atenciones mutuas sin detenerse a pensar cuál era mayor. La nueva amistad crecía como hierba en primavera. A todas les gustaba Laurie y él, por su parte, dijo confidencialmente a su abuelo que las March eran muchachas excelentes. Con el delicioso entusiasmo de la juventud, acogieron al muchacho solitario de tal manera que pronto era como de la casa, y halló encantador el compañerismo inocente de aquellas chicas sencillas. No habiendo conocido jamás madre ni hermanas, experimentó pronto su influencia, su dinamismo y laborosidad. Lo avergonzó de la vida indolente que llevaba. Estaba cansado de libros y ahora le interesaban tanto las personas que el señor Brock, su profesor, tuvo que dar informes poco satisfactorios de su trabajo, porque Laurie siempre hacía rabonas y se escapaba a casa de la señora March. No hagas caso. Déjalo que se tome una vacación y después recuperará el tiempo perdido, dijo el viejo señor. La buena señora, nuestra vecina, dice que él estudia demasiado y necesita una compañía joven, diversión y ejercicio. Sospecho que tiene razón y que yo he estado cuidando al muchacho como si fuera su abuela. Que haga lo que quiera, con tal de que sea feliz. No puede hacer muchas picardías en esa casa de monjitas y la señora March le ayuda más que nosotros. Qué buenos ratos pasaban, qué representaciones y cuadros vivos, qué carreras de trineos y juegos de patinar, qué veladas tan alegres en la vieja sala y de vez en cuando en los convites en la casa grande. Meg podía pasearse por los invernaderos,
cuando quería y disfrutar de las flores. Yo devoraba los libros y hacía destenillar de risa al viejo caballero con sus críticas. Amy copiaba cuadros y se complacía con la belleza de estatuas y estampas, y Laure hacía honores de la casa de una manera encantadora. Pero Beth, aunque muy atraída por el piano de cola, no tenía valor para ir a la mansión de la dicha, como la llamaba ella. Fue una vez con Joe, pero el viejo señor, ignorante de su debilidad, la miró fijamente por debajo de sus espesas cejas, lanzando un «ah», tan fuerte que la dejó aterrada. Se fue corriendo y declaró que no volverían más ni aún por el piano querido. No hubo razonamientos ni ruegos que pudieran vencer su miedo, hasta que, al llegar el hecho al oído del señor Lawrence de modo misterioso, él se encargó de buscar una solución. Durante una de sus breves visitas, dirigió hábilmente la conversación hacia la música. Habló de los famosos cantantes que había visto, de los bellos órganos que había oído, y contó anécdotas tan interesantes que Beth, dejando su rincón lejano, fue acercándose poco a poco, como fascinada. Se puso detrás de la silla del señor Laure y escuchaba con los bellos ojos bien abiertos y las mejillas coloreadas por la emoción. Sin hacer más caso ella que si hubiese sido una mosca, el señor Lawrence continuó hablando de las lecciones y maestros de Laure, y entonces, como si la idea acabara de ocurrir, él le dijo a la señora March: «El chico descuida ahora la música. Me alegro, porque se estaba aficionando demasiado. Pero el piano sufre por falta de uso. ¿No le gustaría a alguna de sus hijas venir a practicar de vez en cuando para que no se desafine?» Beth avanzó poquito, apretándose las manos para no dar palmadas, porque la tentación era fuerte, y el pensamiento de practicar en aquel magnífico instrumento casi le quitó el aliento. Antes de que pudiera responder la señora March, el señor Lawrence continuó diciendo con un curioso movimiento de cabeza: «No necesitan ver o hablar a nadie, sino entrar a cualquier hora. Yo estoy encerrado en mi estudio, el otro extremo de la casa. Laure está mucho afuera, y pasadas las 9, las criadas no se acercan al salón». Al decir esto, se levantó como para irse y añadió: «Hágame el favor de repetir lo que he dicho a las niñas, pero si no desean venir, no importa». En esto, una mano pequeña se deslizó en la suya, y Beth levantó a él los ojos, con la cara llena de gratitud, diciendo con sinceridad, aunque tímida: «Sí, señor, lo deseo muchísimo, muchísimo». «¿Eres tú la aficionada a la música?», preguntó él, sin brusquedad, mirándola cariñosamente. «Soy Beth. Me gusta muchísimo la música, e iré, si usted está seguro de que nadie me oirá y que no me molestaré», añadió, temiendo ser descortés y temblando de su propia audacia a medida que hablaba. «Ni un alma, querida mía. La casa está vacía a mitad del día. Ven y haz todo el ruido que quieras. Te lo agradeceré». «Qué amable es usted, señor». Beth se ruborizó bajo su mirada amistosa y ya sin miedo le estrechó la mano, porque le faltaban palabras para darle las gracias por el regalo precioso que le habían hecho. El viejo caballero le acarició suavemente la cabeza e inclinándose la besó, diciendo en tono raro en él: «Yo tenía una niña con los ojos como los tuyos. Dios te bendiga, querida mía. Buenos días, señora». Y se fue precipitadamente. ¿Cómo cantaba Beth aquella tarde? Y cuánto se rieron de ella, porque durante la noche despertó a Amy tocando el piano sobre su cara en sueños. Al día siguiente, habiendo visto salir al abuelo y a su nieto, Beth, después de retroceder 2 o 3 veces, entró por la puerta lateral y se encaminó silenciosa como un ratoncillo al salón a donde estaba su ídolo. Por casualidad, habían algunas piezas fáciles de música sobre el piano. Con manos temblorosas y haciendo pausas frecuentes para escuchar y mirar alrededor, Beth tocó por fin el magnífico instrumento. Inmediatamente olvidó su miedo, se olvidó de sí misma y lo olvidó todo por el encanto indecible que le daba la música, porque era como la voz de un querido amigo. Se quedó allí hasta que Hannah vino a buscarla por la comida, pero no tenía apetito y no hacía nada más que sonreír a todas en estado de perfecta beatitud. Desde entonces, casi todos los días, la capuchita Bruna atravesó el seto,
y de un espíritu melodioso que parecía entrar y salir sin ser visto. Visitaba el salón grande. Jamás supo que muchas veces el viejo señor abría la puerta de su estudio para escuchar los aires antiguos, que le gustaban. Jamás vio a Laure hacer guardia en el vestíbulo para que no se acercasen las criadas. Jamás sospechó que los libros de ejercicios musicales y las canciones nuevas colocadas en el musiquero habían sido puestas allí para ella. Y cuando en su casa el muchacho hablaba de la música con ella, solo pensó en su amabilidad al decirle cosas que le ayudaban tanto. De manera que disfrutó mucho y halló que la realidad era tan buena como su deseo le había imaginado, cosa que no se ve siempre en la vida. Quizá, por ser tan agradecida a esta bendición, recibió otra. De todas maneras, merecía las dos. Mamá, he pensado en bordar un par de zapatillas para el señor Lawrence. Es tan amable conmigo que debo agradecerle, y no sé otro modo de hacerlo. ¿Puedo bordarlas?, preguntó Beth, unas semanas después de su visita. Sí, querida mía, la agradecerá mucho, y será un buen modo de darle las gracias. Las muchachas te ayudarán con ellas, y yo pagaré el gasto de poner las suelas cuando estén listas. Después de largas discusiones con Meg y yo, se escogió el dibujo, se compraron los materiales y se comenzaron las zapatillas. Encontraron apropiado un pequeño ramillete de pensamientos, serios sin dejar de ser alegres, sobre un fondo de púrpura más oscuro, que Beth bordó, ayudándole a sus hermanas, de vez en cuando en las partes más difíciles. Como era muy hábil para las labores de aguja, las zapatillas se terminaron antes de que llegaran a aburrir a ninguna de ellas. Entonces escribió una cartilla sencilla y con la ayuda de Laure logró ponerlas furtivamente encima de la mesa del estudio. Una mañana, antes de que se levantase el viejo caballero, pasada la emoción del momento, Beth esperó para ver qué sucedería. Pasó todo el día y parte del siguiente sin que llegase una respuesta, y comenzaba a temer de que había ofendido a su enigmático amigo. La tarde del segundo día salió para hacer un recado. Al volver, vio desde la calle a cuatro cabezas que aparecían y desaparecían en la ventana de la sala, y luego oyó varias voces alegres que le gritaban: «¡Carta del señor para ti! ¡Ven corriendo!». «Beth, te ha enviado», comenzó a decir Amy, gesticulando con desahuciada energía. Pero no pudo decir más porque las otras cerraron la ventana. Beth, sorprendida, apuró el paso. A la entrada la agarraron sus hermanas y en procesión triunfal la llevaron a la sala, diciéndole a la vez: «¡Mira, mira!». Beth miró efectivamente y palideció de alegría y sorpresa al contemplar un pequeño piano vertical, sobre cuya tapa brillante había una carta dirigida a la señora Elizabeth. «¿Para mí?», preguntó Beth, agarrándose a yo para no caer al suelo de la emoción. «Claro que es para ti, querida mía. ¡Qué generoso has sido! ¿No te parece que es el anciano más bueno del mundo? Aquí está la llave, dentro de la carta. No la hemos abierto, aunque estábamos muy desdechadas por saber lo que dice», gritó yo, abrazando a su hermana y dándole la cartita. «Léela tú. Yo no puedo. Me siento tan extraña. ¡Qué hermoso es!». Y Beth escondió la carta en el delantal de yo, completamente dominada por su emoción. Yo abrió el sobre y se echó a reír, porque las primeras palabras que vio eran: «Señora March, muy señorita mía». «¡Qué bien suena! Quisiera que alguien me escribiese así», dijo Amy, pensando que tal encabezamiento era muy elegante. «He tenido muchos pares de zapatillas en mi vida, pero ninguno que me hayan querido tan bien como las suyas», continuó yo. «El pensamiento es mi flor querida, y estos me recordarán siempre al amable donante. Me gusta pagar mis obligaciones, por lo cual creo que usted permitirá al caballero anciano enviarle algo que perteneció en otro tiempo a la pequeña nieta que perdió, expresando a usted mis cordiales gracias y buenos deseos. Quedo su amigo agradecido y atento servidor, James Lawrence». «Vaya, Beth, este es un honor del cual puedes estar orgullosa. Laure me dijo cuánto quería el señor Lawrence a la niña que murió y cuánto cuidado guardaba sus cosas. Piénsalo bien, te ha dado su mismo piano.
Mira lo que resulta tener ojos grandes y azules y ser aficionada a la música, dijo yo, tratando de calmar a Beth, que temblaba tan excitada como jamás estuviera en su vida. Mira los encantadores candeleros y la seda verde, que parece tan bonita con la rosa de oro en el centro, y el taburet todo completo, replicó Meg, abriendo el instrumento para mostrar sus bellezas. Su atento servidor, James Lawrence. Y te lo he escrito a ti, fíjate. Tengo que decírselo a las chicas, les parecerá estupendo, agregó Amy, muy impresionada. Tócalo, hija de mi alma, que oigamos el sonido del piano, dijo Hannah, que siempre participaba en las alegrías y las tristezas de la familia. Beth tocó, y la declararon que era el piano más extraordinario que habían oído. Evidentemente acababa de ser afinado y arreglado, pero, a pesar de su perfección, creo que el verdadero encanto para ellas consistía en la cara radiante de felicidad, con que Beth tocaba cariñosamente las hermosas teclas, blancas y negras, y apretaba los brillantes pedales. «Tendrás que ir a darle las gracias», dijo yo, por pura broma, porque no tenía la menor idea de que la niña fuera de veras. «Sí, pienso hacerlo. Y mejor será hacerlo ahora mismo, antes de que me entre miedo pensándolo mucho». Y con indecible asombro de toda la familia, Beth salió al jardín y atravesó el seto y entró a la casa de los Lawrence. «¡Válgame Dios! Esto sí que es la cosa más extraña que he visto en mi vida. Tiene la cabeza trastornada por el piano». «Si no hubiera perdido el juicio, no hubiera ido», exclamó Hannah, viéndola marchar. El milagro dejó mudas a las muchachas. Se hubiera sorprendido aún más de haber visto lo que hizo Beth. Después fue y llamó a la puerta del estudio sin darse el tiempo para pensar, y cuando una voz ronca gritó «¡Adelante!», entró y se acercó al señor Lawrence, que parecía completamente sorprendido. Ella extendió la mano y dijo con la voz temblorosa: He venido a darle las gracias, señor, Pero no concluyó, porque él parecía tan amable, que se olvidó por completo de su discurso, y acordándose solo de lo que había perdido a su niña querida, le echó los brazos al cuello y le dio un beso. Si el techo de la casa se le hubiera caído, no se hubiera sorprendido más el anciano caballero, pero le gustó, sin duda, le gustó extraordinariamente, y tanto lo conmovió y agradó aquel beso, lleno de confianza, que toda su aspereza desapareció. Sentó a la niña en sus rodillas y puso su mejilla arrugada sobre la rosada mejilla de su amiguita, imaginándose que tenía a su propia nieta otra vez. Beth perdió su miedo desde aquel momento y se sentaba allí, charló con su viejo amigo tan tranquila como si lo hubiese conocido toda su vida. El amor desecha el temor y la gratitud vence el orgullo. Cuando volvió a su casa, él la acompañó hasta su propia puerta, le estrechó la mano cordialmente y se quitó el sombrero al retirarse, muy arrogante y erguido, como marcial caballero que era. Cuando las muchachas vieron semejante despedida, Joe se puso a danzar. Amy casi se cayó a la ventana y Meg exclamó elevando las manos: «¿No se hunden las esferas?».